Momento de abrir nuestra ventana de entrevistas. Tenemos en piso a Miriam Benítez, nuestra médica, neuróloga amiga, columnista ya de Info 4. Gracias, doctora, por estar. Buen día, un hermoso día, fresco pero lindo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del trastorno del déficit de atención, ¿así se dice? El síndrome de déficit de atención, sí. También se le llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad. De ahí viene la sigla TDAH. Claro. Pero en realidad tendremos que hablar del trastorno de déficit de atención nomás, porque el déficit de atención puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Lo que pasa es que el más reconocido socialmente es el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque es el niño que es un terremoto y entonces molesta en la escuela, molesta en el aula, molesta en el banco, es imposible quedarse quieto. Entonces es el síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Pero en realidad, decíamos antes de arrancar que en nuestra época, al menos en la escuela, era el chico, el inquieto, el travieso. Es un diagnóstico diferencial porque el TDAH, el síndrome de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, es un trastorno de conducta que tenemos que diferenciarlo de un niño que es simplemente activo, terrible, hiperactivo, pero que no tiene un trastorno de conducta. Nosotros tenemos que diferenciar bien eso. No todo chico que sea inquieto tiene un trastorno de conducta. Claro. Puede ser un chico que tenga mucho interés, exceso de movimiento, hiperactivo en su lugar, o cuando tiene una cuestión de curiosidad, excitarse. Pero no significa de que tenga los criterios para tener un trastorno de conducta. ¿Y esto cómo se establece? ¿A través de un mapeo cerebral o cómo se hace? El trastorno de conducta, para llegar al diagnóstico del trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, el diagnóstico es clínico. Clínico exclusivamente, porque nosotros los neurólogos infantiles nos basamos en criterios clínicos y se suman diferentes tips o diferentes conductas que tiene ese niño. Si es terrible en todos lados, si es terrible solo en la casa, si es porque hay madres que dicen, en la escuela se porta re bien y en casa es un terremoto. Bueno, eso ya es un criterio de no trastorno de conducta. Después está el que es tranquilo en la escuela y terrible cuando está la mamá. Bueno, eso es un criterio clave para decirte no tiene TDAH. Porque el niño manipula la situación de acuerdo con quien esté. Eso ya no, porque el trastorno es un trastorno de neurotransmisores, o sea, él no lo puede manejar. Cuando vos tenés un trastorno de conducta no lo podés manejar. Sos en la escuela igual, en el banco igual, en la sala de espera igual, acá estaría un terremoto igual, o sea, no puede manejar porque es un desequilibrio de neurotransmisores. Claro. En la cabeza. No tiene control sobre eso. No tiene controles inhibitorios. Tenemos que, en el cerebro, todos los seres humanos, tenemos neurotransmisores que excitan y neurotransmisores que inhiben. Generalmente el lóbulo frontal, por eso se hacen los mapeos cerebrales, es el que tiene más alteración de neurotransmisores. Entonces el niño, vos vas y le decís pará, no puede, no tiene directamente los neurotransmisores para inhibirse y para parar. Por eso los adolescentes tienen muchos accidentes. El semáforo está en rojo, no tiene inhibición, pasa igual. No se toca eso, toca igual. Hay algo en la vidriera que la mamá le dice no toque, toca. O sea, no tiene directamente el neurotransmisor del lóbulo frontal, que es el neurotransmisor inhibitorio. Entonces vive en excitación. Eso es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es el más fácil de tratarlo. ¿Cómo se trata eso, doctora? Mira, nosotros primero tenemos que hacer el buen diagnóstico, diferenciarlo del chico terremoto conductual. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, hacemos un electroencefalograma, hacemos un mapeo cerebral, aunamos criterios clínicos, tenemos una base que es la nueva clasificación de DSM-5, que es una clasificación que se hizo en neurología y en psiquiatría. Entonces, ¿Es la tabla que estamos viendo ahí o no? No, eso es otro tema. Está. Esa tabla ahí es interesante si se puede detener. Ahí, si se detiene un ratito, le voy a explicar algo. ¿Qué pasa con el cerebro del niño? Esa. ¿Qué pasa con un cerebro de un niño normal? ¿Y qué pasa con un cerebro de un niño cuando
la epigenética, con pantallas o con excitaciones, con sobreexcitaciones, ¿qué pasa en el cerebro? Acá tenemos un niño que normalmente a las 2 semanas de gestación ya empezó la embriogénesis. O sea, eso que ustedes dicen 2 semanas ahí, es la neurona de un niño en una mamá embarazada. Fíjense qué interesante, porque el cerebro es el único órgano que crece después de nacido incluso. Empieza a la 2ª semana de gestación y fíjense que va creciendo, y cuando nace el niño a los 9 meses, el niño todavía no tiene el cerebro totalmente maduro. Es el único órgano que sigue creciendo después que nace. ¿Por qué le aclaro esto? Porque nace a los 9 meses y crece el cerebro hasta los 6 años, hasta los 2 años seguro. Entonces por eso no se le debe dar pantalla antes de los 2 años, porque el cerebro, las neuronas, la neurogénesis sigue creciendo hasta llegar a un adulto. Pero ¿qué pasa? Las dendritas tienen que ser cuidadas desde que nace hasta los 2 años sin estimulación que frene todo lo que sea sinapsis conductual en el niño. Estimulación sería pantalla, justamente. Lo que más vemos hoy es la sobreestimulación con las pantallas en un cerebro que todavía está creciendo. Porque cuando nacemos, el riñón está totalmente crecido, el hígado está totalmente crecido, el corazón está crecido, está maduro, el cerebro está inmaduro. El cerebro sigue creciendo y formándose hasta 2 años después de nacido. Entonces, esos 2 años, desde el momento del nacimiento, del recién nacido hasta los 2 años, tenemos que cuidar de no sobreestimularlo con pantalla porque inhibe la neurogénesis normal entre el recién nacido y los 2 años. Bueno, ¿y qué pasa con los chicos que tienen lo contrario, digamos tienen hiperactividad, que son más retraídos, digamos? Volviendo a la clasificación, claro, sí. Déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad. Los que son los no hiperactivos son los más difíciles, ¿por qué? Porque están en la última fila del aula, están quietitos, calladitos, no se comunican con nadie, nadie se da cuenta que él es desatento. Entonces, ¿qué pasa? Te traen, no completó la tarea, la maestra Notitas no copió la tarea, no trajo la tarea. El niño es inteligente, eso es otro tema interesante. El déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad es sumamente inteligente. No tiene retraso mental, no tiene comorbilidad, déficit cognitivo. El chico es una luz, pero te trae incompleto, no copió, y está quietito en el último asiento. Entonces, ¿por qué es más difícil? Porque llega tarde, porque no molesta a nadie. Entonces la maestra, claro, ¿no llama la atención? La maestra no te deriva, la maestra no le dice a la mamá no le dice al pediatra, el pediatra no nos deriva a los neurólogos infantiles. No llama la atención. Cuando llega a 4º grado, empieza a repetir de grado, un chico totalmente inteligente, pero desatento. No autista, que hay que diferenciar, que eso podemos hablar el otro día, sino desatento. Tiene un déficit atencional. Pasa una mosca, vuela. Pasa el niñito de adelante que está copiando, está mirando qué hace el niño. Le tira el pelo, le tira los papelitos. Está totalmente distraído. ¿Por qué? Porque él no tiene directamente en equilibrio los neurotransmisores que se tratan de prestar atención, distraerte, prestar atención. Es una ecuación exacta. O sea, nosotros somos manejados por neurotransmisores que en la sinapsis neuronal te dice excitación, avanza, inhibición, frenate. Y esa ecuación es la que los chicos tienen totalmente desorganizado. Y es genético. Es genético. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad se transmite a través de los genes maternos, paternos, que vienen de la herencia ancestral de los abuelos y de los bisabuelos. Claro, y como antes no había diagnóstico, uno por ahí no sabe si en la familia existió un caso. Antes no había diagnóstico porque no había neurólogos infantiles que estudiaran el cerebro del niño y porque no se le incluía. Repetía 4º grado, bueno, andá a la chacra con el abuelo, repetía 3er grado, bueno, no pasa nada, es desatento nomás, no es así. No me gusta estudiar, te decían. No me gusta estudiar, decían. No, y en realidad no es que no le gustaban, no podían prestar atención porque son chicos inteligentes. Otro diagnóstico diferencial es cuando tiene un retraso cognitivo.
¿Y eso se puede diagnosticar ahora a una persona más grande, un adolescente, por ejemplo, a una persona mayor? Mira, se le puede diagnosticar hasta nosotros, a nuestra edad, adultos. ¿Cuál es el tema? Que como es un tema que no se estudió, entonces llegan adultos con el diagnóstico sin hacerse. Hay muchos papás que en la consulta mía le diagnosticamos al padre. Apenas entra ya te das cuenta que el niño es hiperactivo, el papá es hiperactivo o la mamá es hiperactiva. Lo mismo pasa con todas las patologías de déficit atencional, la mamá misma, la dislexia, el autismo grado 1. Los papás te dicen, yo tengo lo mismo, porque ahora estudié porque usted me dijo y investigué por mi hijo, resulta ser que yo tengo todos los criterios, eso que usted me preguntó en la consulta. A veces la gente dice, sí, colgado nomás, pero, claro, soy colgado. Pero tiene escondido algo, digamos. No, tiene no estudiado, y es un problema de desconocimiento y de la nueva medicina. La medicina cambió muchísimo. Antes todo lo que era idiopático, le llamábamos los médicos, o sea, idiopático significa que no le encontrábamos causas científicamente probadas. Con el mapeo genómico, el cromosoma, que por ahí puse una foto, se estudió hace 50 años recién. Entonces, el mapeo genómico, el estudiar el ADN, como se estudia ahora con todos los brazos del ADN, se estudió hace poco. Entonces, ahí se descubrió que el trastorno de conducta es heredado. El déficit de atención, la hiperactividad es heredada. El autismo es heredado, pero es porque son conocimientos nuevos de la medicina a través de un mapeo genómico, de un estudio del ADN recibido de nuestros ancestros. Bueno, hablando de pantalla, doctora, ayer se conoció que en Reino Unido se va a prohibir el tema escuché. Hasta los 16 años. Escuché. ¿Sabes por qué se toman esas conductas? Porque pasa lo que le contaba anteriormente. El cerebro es el único órgano que crece después de nacido, que se multiplica las dendritas después que el recién nacido está fuera del útero. Bueno, muchos dicen que es como un músculo que hay que el primero no es alimentarlo, sino dejarlo crecer sano. ¿Me entendés? Porque desde que nace tu hijo hasta los 2 años, el cerebro se está formando. Entonces vos tenés que cuidar esos 2 años que crezca sano. Desde los 2 años hasta los 6 años, el niño tiene lo que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral no es más que la multiplicación de las dendritas de la neurona. La neurona es como un cable que tiene en sus extremos como unas estrellas que se llaman dendritas. Entonces, esas dendritas multiplican su sinapsis. Hasta los 6 años, un 80%. Desde los 6 años hasta los 18 años, un 20% más. Y ahora se ha descubierto que en la adultez siguen esa multiplicación de dendrita hasta los 25 o 26 años. O sea, el cerebro hay que cuidar. Yo siempre digo, incluso les digo a mis pacientes, no importa si se rompe un brazo, se rompe las piernas, todo tiene solución. Lo que hay que cuidar es el cerebro. Porque el cerebro es el que maneja el resto del cuerpo. ¿Y cómo se cuida el cerebro? Aparte de no golpeándose y esas no, cosas. Lo de los golpes es lo de menos. ¿Puedes creer? ¿También? Sí, los golpes es lo de menos, excepto que sea un golpe grave y tenga un hematoma subdural, que haya que operar. Pero el tema es cuidando, primero, desde recién nacido, que come la mamá. Porque la foto que les traje, ¿en qué semana de gestación estaba el comienzo de las dendritas? A la segunda semana. La mujer está embarazada de 2 semanas, 2 semanas, chicas, 2 semanas, y ya está formando las neuronas del nuevo ser. Ahí está la foto que veíamos. A las 2 semanas se está formando las neuronas del nuevo ser. Una vez que nosotros tenemos esa neurona en formación, ¿cómo se cuida en el embarazo? Con la alimentación de la madre. Una madre desnutrida no puede tener una sinapsis su hijo normal, porque para formar esa sinapsis necesita, esas neuronas están rodeadas de glucosa, de proteína. La neurona está rodeada de una capa de grasa, que siempre yo lo explico como capa de grasa, que en realidad es como una cubierta de mielina que tiene proteína y tiene glucosa. ¿Y de dónde se saca la glucosa? De la comida. Y si una madre come mal, no puede tener una buena formación de neuronas. Bueno, en el jardín de mi hijo nos dijo la maestra que no le demos chocolate, sobre todo cuando van, porque dice, usted no le ven, pero acá viene hiperacelerado. La alimentación es fundamental. Y la alimentación tiene que ser como antes, natural, de la chacra en lo posible, nada de embutidos, nada de enlatado, nada de productos químicos. Los procesados, descartar.
descartar de la heladera. Y los padres tenemos la obligación, porque los padres somos los que nutrimos la heladera. Y obviamente nada de fumar, nada de eso sustancia, alcohol. No. Las adicciones, otra cosa interesante, no era el tema, pero venimos. Las adicciones, un cigarrillo de marihuana en la segunda semana de gestación quema 1 millón de neuronas que el chico puede estar formando. Y no le estoy diciendo 10 cigarrillos de tabaco, o sea, drogas lícitas permitidas, quema neuronas. Te estoy hablando de cigarrillo de tabaco. Marihuana quema neuronas. Cocaína quema neuronas. Esa gente que dice, yo fumo socialmente marihuana, no me pasa nada. Desconocimiento puro, por no usar otro término. Desconocimiento puro, porque la marihuana quema neuronas. Y si está embarazada, ni hablar. Como que yo sabía que quemaba la parte que recubre. La mielina que hablábamos recién. Lo que pasa es que el tema es que la neurona es un cable alargado que se conecta a través de la dendrita con otro cable alargado. La mielina, que es el recubierto de la neurona, es la que protege para que se produzca la sinapsis, para que se una. Entonces, si vos no tenés esa cubierta, no se puede producir la sinapsis. No podés pensar, no podés avanzar, no podés concretar, no podés hacer nada. Cuando fuman marihuana no, eso es otro tema. Yo voy directo a la toxicidad de la marihuana en la formación de la neurona de la criatura en la gestación. Claro. Después ni hablar. Después un niño a los 12 años empieza con marihuana, ese niño directamente está quemado para los 20 años, directamente. Su cerebro está quemado, a eso me refiero. Claro. Siempre hablando del cerebro. Acá me preguntan por el tema que estábamos tocando, si hay un medicamento para fijar la atención o balancear esos neurotransmisores, o cómo se trata. Hacemos el diagnóstico, hacemos un mapeo, hacemos un electro, estudiamos al chico, no hay otra cosa, eso es importante, porque el diagnóstico diferencial del TDAH también hay que saber, porque puede estar enmascarando otra situación, ojo con eso, puede enmascarar una situación emocional, o sea, tranquilo, o puede enmascarar una patología neurológica sumamente grave. Entonces, el TDAH puede ser un síntoma que esté acompañando a un conflicto familiar que se soluciona fácil o puede estar acompañando a realmente una patología crónica como un tumor del lóbulo frontal. Hasta eso podemos tener con un chico hiperactivo. Ojo con eso. Entonces, porque hay chicos que debutan, que tienen un tumor en el lóbulo frontal, que debutan con hiperactividad y déficit atencional, un chico hiperactivo, y resulta ser que le haces un estudio, un mapeo cerebral, una tomografía y tiene un tumor en el frontal. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay que consultar y hacer un diagnóstico diferencial, tener que tener conocimiento del caso. No todo es fácil ni todo es difícil. Y volviendo a tu pregunta, tenemos que saber que sí, hay medicamentos específicos para el déficit de atención. Y que no trae acostumbramiento la medicación, no trae adicción la medicación, no es un tranquilizante, o sea, no se le deja zombie a la criatura que es. Yo hablo fácil porque tengo años de consultas y sé lo que los papás me dicen. Entonces, no trae acostumbramiento. O sea, la medicación para el déficit de atención con hiperactividad es sumamente buena, es aconsejable, le cambia la vida al niño, a su familia y al entorno, y la criatura puede estudiar tranquilamente, porque es un chico inteligente, y no se da tranquilizante. Claro. Bueno, recién también le preguntaban fuera de aire sobre las patologías que están diagnosticadas, pero que la gente no se medica. Exacto, ¿qué pasa con eso? Bueno, cuando llegas tarde al diagnóstico, si nosotros llegamos tarde al diagnóstico, lo ideal es hacer el diagnóstico y medicar a la edad que sea, Porque a mí me ha pasado mucho en la transición, yo atiendo en la transición del niño adolescente que se va a la facultad a 18 años y me dice, yo voy a seguir con usted porque el neurólogo, no, el tema es que tenemos que hacer una transición y pasar al neurólogo de adulto. Pero para el déficit de atención, la hiperactividad puede estar medicado a cualquier edad. ¿Y cuál es la diferencia entre ir a un neurólogo y a un psiquiatra, por ejemplo? Totalmente diferente. Yo soy neuróloga infantil. Yo me dedico a todo lo que sea neuropatías o alteraciones orgánicas exclusivamente con lesión funcional, o sea, que se ve la disfunción. Yo no manejo nada que no se vea científicamente. O sea, cuando hay un trastorno emocional, por ejemplo un TDAH, que tiene una base emocional, con un conflicto emocional en la familia,
Yo directamente medico y derivo, porque no trato conflictos vinculares, no trato cuestiones emocionales que tienen una base exclusivamente familiar o una disfunción o alguna alteración, porque las alteraciones psiquiátricas generalmente tienen una base socioambiental, orgánica, que tiene en el fondo de todo una base genética, pero que se trabaja sobre todo con el vínculo afectivo familiar. Y yo como neuróloga trabajo con el paciente y con los padres. En la historia clínica aparecen los abuelos, pero no trato. No llega tan atrás. No trato, directamente no trato, solo investigo para la historia clínica para dar un buen diagnóstico. Bueno, doctora, la última. ¿Qué pasa con el cerebro esta noche con una situación como el partido? Porque hoy leí una nota sobre el tema del corazón, que hay mucha gente que por ahí se altera por la emoción. Mira, todo lo que pasa esta noche con el partido se trata de sustancias y neurotransmisores que se excitan en el cerebro, que se producen en la glándula hipoficiaria. Cerebro, en el centro del cerebro hay una pequeña glándula que es pequeñita, más chiquita que una uña, que se llama glándula hipoficiaria. De ahí salen todos los neurotransmisores excitatorios, inhibitorios. ¿Qué pasa con la excitación externa? Porque esto sería epigenética de lo que hablábamos. Sí, sí. Se va a liberar muchos dopamina, serotonina, la sustancia de la ansiedad y de la felicidad. Lo importante y aconsejable es que no pongamos otras sustancias extra para que no haya una sobreestimulación, porque ya va a haber una hiperexcitación cerebral y que disfrutemos todo en familia y que pasemos todo re bien. Esa gente que por ahí cuando escucha el himno parece que se levanta. Se emociona. Se emociona sí, mucho. Pero eso es propio de la liberación de sustancias del cerebro. Bueno, doctora, gracias. Siempre es interesante escucharla hablar. Bueno, muchas gracias.